Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en esta mañana de domingo, marzo 7, para continuar compartiendo la palabra del Señor. Y el famoso poema anónimo, Huellas en la arena, relata un sueño en el que alguien camina con el Señor por una playa y a medida que avanzan por la jornada de la vida, van quedando 4 pares de huellas en la arena. Pero aquella persona que camina con el Señor de repente nota algo extraño al mirar hacia atrás y le pregunta al Señor lo siguiente. Dice, Señor, tú me dijiste cuando resolví seguirte que andarías conmigo a lo largo del camino, pero durante los peores momentos de mi vida había en la arena solo un par de pisadas. No comprendo por qué tú me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba. Entonces, él, clavando en mí su mirada infinita, me contestó, mi querido hijo, yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue allí donde te cargué en mis brazos. La vida ha sido comparada a un viaje que todos emprendemos, el día que nacemos y termina con la muerte. Pero a lo largo de esta jornada vamos dejando huellas, no en la arena, sino en la vida de todos aquellos que nos rodean, así como los demás dejan sus huellas en nosotros. Pero tal como lo menciona bellamente el poema, las huellas más importantes no son las nuestras, sino las que Jesús ha dejado a lo largo de nuestras vidas. Finalmente, después de casi 3 semanas, he podido sentarme tranquilo y en paz para dar gracias a Dios por la vida de mi hermano, que dejó profundas huellas en la vida de todos los que tuvimos el privilegio de llamarle hijo, hermano, esposo, padre y amigo. A nuestro parecer, su vida terminó demasiado rápido, pero en realidad Carlos siempre vivió rápido. Por eso fue que en tan solo 49 años terminó lo que a nosotros nos tomará 55, 60, 65 o más años realizar. Y reflexionando en su vida, ahora ¿qué nos queda? Apreciar las huellas que él dejó, pero sobre todo que en los momentos más difíciles de la vida de mi hermano, como lo fueron las 2 últimas semanas que tuvo que luchar con esta terrible enfermedad del COVID, las huellas que quedaron en la playa de su vida no fueron las suyas, sino las de nuestro amado Salvador, quien en sus tiernos brazos lo cargó a su morada eterna. Hasta pronto, mi amado Carlín. Nosotros, al igual que tú, seguimos las huellas de nuestro Salvador. Y un día, reservado en el calendario de Dios, estaremos juntos para nunca más separarnos. Así que hoy reflexionaremos precisamente acerca de cómo un día Jesús dejó sus huellas imborrables en la vida de una mujer samaritana y en muchos otros pobladores de aquella región. Pero desde aquel entonces somos millones a quienes Jesús no solo ha acompañado a lo largo de su jornada por la vida, sino que además ha dejado marcadas sus preciosas huellas en quien hemos tenido la bendición de caminar junto a Él. O quizás sea más apropiado decir que Él ha caminado junto a nosotros. Un día, todos partiremos. Pero mientras se llega a ese momento, es importante que pensemos qué clase de huellas estamos dejando en la vida de aquellos que amamos y en la de los que nos rodean. Desafortunadamente, por ser pecadores, no todas las huellas que dejaremos en esta vida serán buenas. Pero precisamente por eso es por lo que necesitamos a Cristo a nuestro lado, para que cada día sean más sus huellas las que queden grabadas en el corazón de nuestro prójimo y podamos pedir perdón, podamos derribar todas aquellas barreras que por nuestra necedad levantamos a lo largo de la vida. Jesús vino para derribar todo aquello que nos separaba de Dios y de nuestro prójimo. Por eso en esta mañana lo invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, los versos 1 al 9. Y empezaremos a ver esta historia que nos tomará algunos domingos. La historia de la samaritana nos va a tomar por lo menos 3 o 4 domingos terminarla completa. Pero
estoy seguro que serán de mucha bendición para nuestras vidas. Así que le suplico en esta mañana que prestemos mucha atención a lo que Jesús hizo en la vida de aquella mujer y cómo dejó su huella imborrable en el corazón de aquella mujer, y también quiere hacerlo en el nuestro. Por eso en este pasaje, en estos primeros versos, 9 versos de este capítulo 4, vamos a ver 3 elementos importantes de lo que Jesús hizo. Y el primero de ellos es que Jesús se cruza en el camino de nuestra vida. El segundo es que Jesús se detiene en el camino de nuestra vida. Y el tercero es que Jesús deja una huella imborrable en nuestra vida. Así que vamos a mirar estos versos con detenimiento, empezando por el verso 1. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Así que lo primero que vamos a examinar en esta mañana es que Jesús se cruza en el camino de nuestra vida. Juan ahora nos empieza a relatar, a partir de aquí en adelante, en el Evangelio de Juan empezamos ya a encontrar los hechos cotidianos del ministerio de Jesús. Estos 3 primeros capítulos fueron como la introducción, recuerda que hablamos de eso. Ahora empieza a contarnos más de la vida cotidiana del ministerio de Jesús. Y después que se presentara esa controversia que vimos en el sermón pasado entre los discípulos de Juan acerca de Jesús y quién bautizaba más, entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, aunque como dice el texto claramente aquí, Jesús no bautizaba, sino que eran sus discípulos, el Señor decide alejarse de esa controversia y se dirige hacia Galilea para dedicarse ¿a qué? A la obra que el Padre le había encargado. Pero para que podamos entender este pasaje en detalle es necesario hacer un poquitico de contexto. Y hay que entender 2 aspectos. Primero, que para ir de Judea, que es la región que está al sur de Israel, imaginémonoslo de esta forma, alargada, está al sur, Judea está al sur y Galilea está al norte. Y justo en el medio está Samaria. Entonces la costumbre era rodear de sur a norte o de norte a sur por la parte oriental, por el lado del Jordán. Rodear toda esa región para no cruzar por Samaria. Esa jornada tomaba 6 días. Pero Jesús decide tomar la ruta corta, que eran solo 3 días, pero había que atravesar por el corazón de Samaria. Y esta ruta la evitaban todos los judíos y especialmente aquellos que eran religiosamente estrictos. Esa es la primera razón. Había 2 rutas, pero Jesús decide tomar la más corta. Segundo, ¿por qué la mayoría de judíos tomaba la ruta más larga? Porque desde el tiempo de los asirios, los habitantes de Samaria habían sido sometidos por el ejército asirio y como una práctica de guerra de esta nación, de este imperio, solían mezclar a sus prisioneros de guerra de diferentes naciones, los mezclaban unos con otros con un propósito muy específico, y era destruir primero que todo la pureza racial de los pueblos y así evitar una identidad nacional, al mismo tiempo que se introducía sincretismo religioso, porque cada grupo que se unía traía su propia religión, sus propios dioses. Entonces, de esta manera, el imperio asirio se aseguraba que estos pueblos nunca se pudieran poner de acuerdo para atacarlos. Y por esta razón, porque los samaritanos habían sido mezclados, entonces son considerados como de otra clase. O sea, no son puros para los judíos religiosos de aquella época. Por eso tomaban ese largo camino. Jesús toma la decisión sorprendente ¿de qué? De escoger la ruta más corta para pasar por Samaria. Y por el relato sabemos que no lo hizo por ahorrarse 3 días de viaje, ni mucho menos, sino por una razón muy especial. El texto dice, era necesario. ¿Qué era lo que era necesario? Que Jesús dejara su huella imborrable en los habitantes de esta ciudad, despreciada por los religiosos judíos. Jesús mostró que Él había venido a salvar y rescatar a los hombres, a todos los hombres,
y no solo al pueblo de Israel. Eso es lo que esta circunstancia realmente señala. Nosotros al venir a este mundo tenemos un camino que recorrer, al cual llamamos vida. Dios tiene un propósito en nuestras vidas a lo largo de este camino. Lo importante no es dónde nacemos ni dónde moriremos. Lo verdaderamente importante es lo que hagamos en el transcurso de esos dos puntos trascendentales de nuestra vida. Generalmente nosotros a lo largo de peregrinar por esta vida o en el transcurso de esta vida, dejamos huellas en otros, sean buenas o sean malas. Pero de igual manera, a nosotros también los demás nos dejan huellas, buenas o malas. Pero estas huellas son imborrables. El texto menciona que era necesario que Jesús pasara por Samaria. ¿Por qué? Porque Él había venido al mundo para salvar al mundo y los samaritanos eran parte de ese mundo caído que Dios quería rescatar por amor. Por eso Jesús decidió cruzar por Samaria. No podía dar la vuelta larga, tenía que cruzar por Samaria. Para Jesús era inevitable que se cruzara en el camino de aquella gente. Pero también Jesús se cruza constantemente en nuestro camino, porque quiere evitar que sigamos en la dirección errónea y nos perdamos para siempre. Jesús no nos forzará a seguirlo, pero sí nos invita a seguirlo. Por eso se cruza una y otra vez en nuestras vidas. Pero llegará un día en que ya no insistirá más. Ya no nos dirá que cambiemos de camino y que sigamos sus huellas. Es por eso que necesitamos tomar esa decisión. Pero le recuerdo una cosa, mi hermano. Las huellas que Jesús deja en su vida y en la mía, por amor, serán un testimonio de cuántas veces Él se cruzó en nuestro camino y nos quiso llevar a la eternidad. Jesús salió de Judea para ir a Galilea, pasando por Samaria. Y en su camino transformó la vida de una mujer samaritana y de todos aquellos a quien en su paso se encontró. Y dejó en el corazón de aquella mujer una huella imborrable. No en los caminos polvorientos de esa jornada, sino en el corazón de los hombres. Metafóricamente hablando, nosotros también hemos emprendido una jornada por esta vida de Judea a Galilea, pero tendremos que pasar por Samaria. Eso es inevitable. No podemos evitar pasar por Samaria. Pero lo que sí podemos escoger es la clase de huella que vamos a dejar en el corazón de la gente con la cual viajaremos. Y la clase de gente con la que viajaremos será nuestra familia, los amigos y los hermanos en la fe. Que por un breve periodo de tiempo se nos cruzarán en el camino. Ojalá la gente nos pueda recordar como aquellos que trajimos a sus vidas gozo, enseñanza, un ejemplo, pero sobre todo el mensaje de salvación con nuestro testimonio. Eso fue lo que el Señor me permitió traer a la vida de mi hermano Carlos. El testimonio de un creyente y mostrarle a Jesús. No podemos olvidar, mis hermanos, que esta jornada en la vida es breve y se termina cuando menos lo esperamos. Pero inexorablemente dejaremos huellas en los que se cruzan en nuestro camino, así como Jesús lo ha hecho en nuestras vidas el día que se cruzó en ella. Verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino,
Se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces, Jesús no solo se cruza en el camino de nuestra vida, sino que Jesús se detiene en el camino de nuestra vida. Juan continúa su relato y nos dice que Jesús, al llegar a Sicar, lo que se conoce como Siquén, se sentó junto al pozo de Jacob, que éste le había heredado a su hijo José. Ese relato lo encontramos en Génesis capítulo 48, el verso 22, pero no lo voy a leer en esta mañana. Y este era obviamente un pozo que tenía mucho valor simbólico, sentimental para los israelitas, por así decirlo. Pero era muy especial para los samaritanos, porque de alguna manera les permitía mantener su identidad como israelitas, como descendientes de Jacob. Y era además una de las fuentes seguras que tenían de agua para reabastecerse. Por lo tanto, era común que allí llegaran los habitantes de la ciudad para obtener el agua que necesitaban. Y un hecho sorprendente es cómo el evangelista pinta un cuadro tan humano de Jesús. Y en esta ocasión afirmando, y quiero que preste atención a esta expresión que Juan utiliza, que Jesús se sentó junto a aquel pozo porque estaba cansado del camino. Juan se asegura que nosotros podamos ver a nuestro amado Salvador en todo su evangelio, en la magnificencia de su gloria, como el Dios Altísimo, pero también como aquel Jesús humano. En su condición humana, cansado del viaje. Nosotros también, en el diario transcurrir de nuestra vida, nos hemos sentido cansados y hemos tenido que sentarnos para recuperar nuestras fuerzas físicas. La vida, con todas sus vicisitudes, demandas, no solo materiales, sino emocionales y espirituales, nos agobia. Y necesitamos aprender a reconocer que en un momento determinado necesitamos sentarnos junto a un pozo y descansar y beber de este. Y es allí, en ese pozo, donde Jesús se detiene para estar con nosotros. Nosotros nunca estamos solos, por más que a veces nos parezca. Es interesante pensar, y me viene a la mente este pensamiento, hermanos, que hay muchas personas importantes en este mundo y siempre están muy ocupadas. Y estas personas están tan ocupadas que no podrían detenerse y concedernos unos cuantos minutos de sus vidas porque nosotros somos unos completos desconocidos para ellos. No lo van a hacer. Pero quiero que siga esta línea de pensamiento. Es una idea nomás, pero quiero que la siga por un instante. Jesús es una persona supremamente ocupada, mi hermano. En este momento está gobernando el universo entero. Todo depende de Él, está al control de todo. Y sin embargo, siempre tiene tiempo para detenerse y sentarse a nuestro lado y prestarnos toda su atención. ¿No le parece esto maravilloso, hermano? Que el Dios de los cielos, en su apretada agenda, siempre tenga espacio para un hijo como usted y como yo. Es más, muchas veces ni siquiera nosotros sacamos tiempo para estar con quienes amamos. Que tengo que ir allí, que tengo que hacer esto, que tengo que completar lo otro, que todas estas cosas. Pero Jesús siempre tiene tiempo para dedicarnos, porque Él siempre está dispuesto a detenerse en el camino de nuestra vida. Déjeme hacerle una pregunta, mi hermano, en esta mañana, o tal vez un par de preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que usted se detuvo por un instante para abrazar con todas sus fuerzas a quienes ama? ¿Cuándo fue la última vez que decidió detener todas sus ocupaciones y simplemente sentarse con aquellos que ama y con una taza de café en mano disfrutar ese momento? Jesús ama detenerse junto a nosotros a lo largo de la vida y disfruta de nuestra compañía. Mire esto, mi hermano. Aquel Jesús
que puede disfrutar de la compañía de millares de seres angelicales perfectos, se ha detenido para disfrutar de tu compañía y de la mía, de seres imperfectos como lo somos nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo aprenderemos a disfrutar de la dulce compañía de Jesús? Nuestras vidas viven muy ocupadas. Necesitamos detenernos y disfrutar de la compañía de Jesús. Al igual que debemos aprender a disfrutar de la compañía de nuestros seres amados. Porque un día, quizás ya sea tarde. Piénselo, mi hermano y mi amigo que me escuchen esta mañana. ¿Vale la pena todas estas carreras? Esta vida pasa muy rápido y no podemos dejar que los afanes de este mundo nos quiten o nos roben el tiempo que necesitamos para descansar en la presencia de nuestro amado Jesús. Él, que se sintió cansado de una larga jornada, podrá brindar descanso para nuestra alma también. Él sabe lo que es estar cansado. Vivimos en un mundo que nos presiona y cada vez exige y consume más el tiempo que tenemos. Y nos olvidamos que necesitamos descansar junto a un manantial que traerá descanso y refresco a nuestros agitados cuerpos y corazones. Ese manantial, ese pozo del que podemos beber, es Jesús. Y qué mejor que pudiéramos detenernos con todos aquellos a los que amamos y que son tan importantes para nosotros, a pesar de las diferencias que tenemos. Y que muchas veces, entre nuestros seres amados, esas diferencias amenazan con separarnos. Es tiempo que pensemos que tenemos que aprender a reconocer que esta jornada llamada vida es agotadora, tanto física como espiritual. Y como dijera alguien, no importa cuánto nos afanemos en esta vida, todos saldremos de ella muertos. Pero solo en Cristo encontraremos reposo. Ese reposo que tanto nuestro cuerpo como nuestro corazón necesitan. Jesús, cansado del camino, decidió detenerse para recuperar sus fuerzas junto al pozo de Jacob. Déjeme preguntarle en esta mañana, ¿cuántos estamos cansados? Y aún estando cansados, no nos queremos detener a descansar. No podemos olvidar que no solo nuestro cuerpo se cansa, nuestra alma y nuestro corazón también. Por eso es necesario tener un pozo donde descansar. Y Jesús siempre estará esperando por nosotros allí, como lo hizo aquel día, esperando por la samaritana. Miremos. Vino una mujer, verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? Tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Entonces, Jesús no solo se cruza en nuestras vidas, Jesús no solo se detiene en nuestras vidas, sino que Jesús deja una huella imborrable en nuestras vidas. Para eso se detiene, para eso se cruza en nuestras vidas, para dejar una huella imborrable. A medida que el relato avanza, se va tornando más interesante y ustedes lo van a ver a medida que avancemos en los siguientes sermones, en las siguientes semanas. Porque aquel momento de descanso de Jesús, ese momento que Él decidió tomar, serviría para darnos una de las grandes lecciones que los seres humanos necesitamos. Dentro de la cultura judía, no era bien visto que una mujer conversara con un hombre en un lugar público. Y mucho menos con un total desconocido. Además, William Barclay, comentarista bíblico del Nuevo Testamento,
hace una afirmación muy interesante con respecto a este pasaje, la cual voy a parafrasear en esta mañana, y es que Jesús decidió quedarse al pozo de Jacob, mientras que sus discípulos se dirigieron a la pequeña ciudad para comprar provisiones. Así que, y esto ya era un gran cambio. ¿En quiénes? En los discípulos. Piensen esto. Porque antes de conocer a Jesús, estos hombres nunca jamás se hubieran atrevido a cruzar por aquella ruta. Siempre hubieran tomado la ruta larga. Y mucho menos a comprar algo de los samaritanos. Y esto demuestra cómo Jesús los estaba empezando a cambiar y cómo la huella de Jesús en la vida de estos discípulos se estaba empezando a notar. Pero lo más extraordinario de aquel día todavía estaba por suceder, como ya lo veremos. Jesús inicia la conversación pidiéndole a aquella mujer que le dé a beber. La mujer claramente se sorprende porque, como ella misma dice, ¿cómo? ¿Cómo? Siendo tú judío, me pides a mí de beber siendo mujer samaritana. O sea, esto no cabía en la mente ni en el corazón de aquella mujer, porque según aquella mujer habían dos grandes impedimentos por los que este hombre judío no debía haberle hablado a ella ni acercado a ella. Primero, era una mujer. Y segundo, que era, según su cultura, lo peor, era samaritana. ¿Qué hizo Jesús en aquel día? Rompió todos los esquemas culturales y las barreras religiosas que separaban a los judíos y a los samaritanos. ¿Usted no cree que dejó una huella imborrable en la vida de aquella mujer y de todos los seres humanos, todos los pobladores de aquella región, con un simple gesto? Para nosotros es muy importante notar cómo Jesús tenía muy claro cuál era su propósito y misión en esta vida. Reconciliar a los hombres con Dios sin hacer ningún tipo de discriminación. Mire, mi hermano y mi amigo que me escucha esta mañana, quien utiliza la Biblia para discriminar es porque en realidad nunca ha entendido lo que Jesús vino a enseñarnos ni a mostrarnos con su vida, ni tampoco cuál es la esencia del mensaje del Evangelio ni el contenido de la palabra de Dios. Mientras nosotros vamos por la vida en nuestra jornada, cada día se nos presentarán oportunidades únicas. ¿Para qué? Para restaurar, para reconciliar, para derribar todas esas tradiciones, esquemas raciales o culturales. Y más bien, en lugar de estar levantando muros, como hace poco era el sueño de un líder político, levantar un muro en toda una frontera, ¿por qué no empezamos a construir puentes? ¿Por qué no empezamos a unirnos? Es una total tontería, por ejemplo, que en las familias estemos divididos por posiciones políticas, defendiendo a políticos, sean de derecha, de izquierda, del centro, de arriba, de abajo. ¿Qué hacemos nosotros como familia dividiéndonos por cosas como esas? Por cuestiones religiosas o filosóficas. Incluso hoy nos dividimos hasta por los equipos de deportes. Como si nosotros fuéramos judíos y samaritanos modernos. Cristo se aproximó a la gente en su condición caída y de pecado. No los discriminó, por el contrario, se acercó para rescatarlos sin juzgarlos, con la esperanza de que los hombres saliéramos del pozo del pecado y de la desesperación en que nos encontrábamos y cambiáramos. Recuerde que arrepentimiento significa cambio. No es seguir siendo lo mismo, ojo, es cambiar. Jesús no tomó el camino corto a Galilea para ahorrar tiempo, sino para derribar un muro que los religiosos habían construido y así construir un puente entre Dios y los samaritanos. La huella que Jesús dejó en aquella mujer, como ya les he anunciado, y por eso lo he hecho varias veces porque quiero que estén pendientes de las próximas predicaciones, condujo a un gran avivamiento espiritual en aquella región y cambió la vida de esta mujer. Hermanos, que no nos quede la menor duda que todos tenemos la oportunidad
o de construir muros que nos separan o construir puentes que nos unan. Y esas serán las huellas que nosotros dejaremos. A Jesús no le importaba para nada los patrones culturales o religiosos. A él le importaba la voluntad de su Padre y la vida de los pecadores. Las huellas de los pies que Jesús dejó, que dejó en los caminos polvorientos de Israel hace mucho el tiempo y el viento las borraron. Pero las huellas que Jesús dejó en el corazón de los hombres hasta nuestros días son imborrables. Para Dios no importa si somos parias como los samaritanos. De todos modos, Él envió a su Hijo a rescatar a todos los hombres. Nosotros, al igual que Jesús, podemos tomar el camino corto que nos conduzca a Samaria. Pero no podemos olvidar que debemos detenernos para dejar en el corazón de aquellos que se cruzan en nuestro camino una huella imborrable de amor. Y sobre todo, perdón. Así como Cristo dejó en nuestro camino una huella imborrable de amor y perdón. Sea que nos guste o no, dejaremos muchas huellas en la vida de todos los que nos rodean, de todos los que amamos. Asegurémonos que las huellas que dejamos son las correctas, tal y como lo hiciera Jesús con nosotros. Aquella mujer samaritana encontró mucho más de lo que venía a buscar en el pozo de Jacob. Por ahora nos debe bastar saber que en esta vida tendremos la preciosa y grandiosa oportunidad de dejar nuestra huella por donde pasemos para la gloria de Dios. Tal como Jesús un día decidió cruzarse en nuestro camino, detenerse en nuestra vida para dejar así su preciosa, imborrable huella en nuestro corazón. No nos podemos olvidar que las huellas de Jesús siguen vivas en usted y en mí. Es hora de que guiemos a otros a que sigan caminando en las pisadas del Maestro de Galilea. Ese Jesús que un día vino a nuestra vida en la hora más desesperada de nuestra jornada, cuando el calor de la aflicción nos abrazaba como al mediodía, y con ternura, con amor, con bondad y lleno de gracia, nos invitó a seguir sus huellas. Y cuando no podíamos caminar, nos cargó en sus brazos. También nos invita a seguir su ejemplo, para dejar en cada corazón que se cruce en nuestra vida una marca indeleble del amor de Dios. Es verdad que cada uno de nosotros lleva en su vida las huellas de la ofensa, del dolor, de la traición y de todo el mal que nos hayan podido hacer en esta vida. Esas huellas las llevamos. Pero no podemos olvidar que Jesús vino precisamente para restaurarnos y dejar que sean sus huellas las que marquen la diferencia en nuestra vida. No hay nada, mi hermano ni mi amigo que me escuchan en esta mañana, que la tierna huella de Jesús no pueda cubrir, borrar y perdonar. La samaritana lo comprobó aquel día caluroso, en el que Jesús, cansado del camino, se detuvo junto al pozo de Jacob y cambió la vida de aquella mujer, dejando una huella eterna de perdón y restauración. Yo no sé, mi hermano, ni mi amigo, que me escuchen esta mañana, en qué parte del camino te encuentras. No sé cuántos días, semanas, meses o años te queden en esta jornada, no lo sé. Y tal vez hoy te encuentres cansado, agobiado, desilusionado, herido o resentido. Pero lo cierto es que Jesús sabe exactamente cómo te encuentras. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Y al igual que a la samaritana, los hombres están perdidos en sus delitos y pecados. Pero Jesús te puede rescatar y restaurar, así como lo ha hecho con todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. Jesús está dispuesto a cruzarte en tu camino, darte reposo, sanar tu corazón, dejar en ti una huella imborrable de su amor. Solo tienes que venir a Él y recibirle como tu Señor
y como tu Salvador. Para ti, mi hermano, cuando te sientas cansado de la vida, y como dice una canción, de la vida y de su mucho afán, siempre habrá un lugar de reposo junto al pozo, en compañía de Jesús, en donde podrás beber del agua de la vida. Mi pregunta para ti esta mañana, mi hermano y mi amigo, es: ¿qué esperas para venir a Jesús? Y hallarás reposo para tu alma, en esta vida y en la eterna. Solo quiero darle gracias a mi amado Jesús por las huellas imborrables que nuestro amado Carlín, como solía decirle por cariño a mi hermano, dejó en nuestras vidas. Pero sobre todo porque tú, Jesús, has dejado una huella imborrable del amor de Dios en nuestras vidas. Ahí donde está, lo invito a que incline su rostro y oremos. Amado Padre, te damos en esta mañana muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús para que un día se cruzara nuestro camino y, a pesar de sus muchas ocupaciones, se detuviera junto a nosotros en esta jornada. Cuando nuestro corazón cansado desfallecía por la carga del pecado y de la vida, con amor y ternura y el poder de tu Espíritu Santo, nos hiciste reposar por medio de tu perdón, dejando así una huella imborrable en nuestras vidas. El día que partamos a tu presencia, tus huellas nos indicarán el camino al hogar celestial. Pero mientras ese día llega, déjanos mostrar al mundo la huella de amor que llevamos en nosotros, para la gloria de Dios. En tu nombre oramos, Jesús, y damos gracias. Amén.